Hola mi comunidad del Rincón de Lili, historias de vida. Bienvenidos a un episodio más. Hoy les traigo la historia de Robinson. Robinson es un hombre que lleva casado 25 años y aunque su relación no ha sido perfecta, en conjunto con su esposa Elena y su hija de 20 años Daniela, han logrado llevar este hogar demasiado bien. Daniela siempre fue una hija maravillosa y estaba pendiente de que todo a su alrededor estuviera bien, cuidando a todo y a todos. Además también era una excelente estudiante de Derecho y sobresalía en cada cosa que hacía, además de ser hermosa físicamente. Robinson y Elena siempre decían que Dani era la fuerza de su hogar, la motivación más grande que tenían y su más grande orgullo. Sin embargo, para cuando Daniela tenía 17, esa tranquilidad desapareció y todo fue a raíz de un cambio enorme que ella dio y muy desfavorable. Y esto fue después de haber conocido a un muchacho en la universidad, del cual se hizo novia. Cuando ella lo llevó a su casa para presentárselo a sus padres, ya llevaban más o menos 2 meses juntos, y eso que lo llevó porque Robinson se lo pidió. Y es que como él mismo le decía a Daniela, necesito que traigas a ese muchacho a la casa, porque no es posible que ya lleven 2 meses y yo no lo haya visto ni siquiera una vez. Además, eso no se ve bien y habla muy mal de él. Si fuera un hombre serio, hubiera venido a pedir permiso para ser tu novio, dijo Robinson, pero no lo hizo. Así que él y su esposa una noche se pusieron de acuerdo y le dijeron a Daniela que para el próximo sábado la esperaban a ella y a su novio en casa para cenar, y así se hizo. Finalmente llegó el sábado y Daniela llegó con su novio a casa, ya que habían salido en la tarde a dar una vuelta, y apenas Robinson y Elena lo vieron, sintieron que ese muchacho no era un hombre para su hija. El muchacho sí trató de ser amable, pero simplemente no se le daba, y no era sino verle la ropa, la cara y su manera de expresarse para que quedara claro lo que era. Y no es que Robinson juzgara a las personas por su apariencia, no, solo que hay personas que tienen una maldad tan arraigada y llevan una vida tan descontrolada que simplemente no lo pueden ocultar. Aún así, los padres de Daniela fueron lo más amables posibles, pero por su hija, para que ella no se sintiera mal y para que no se fuera a alejar al ver que su novio no había caído bien en casa. Pero eso sí, después, cuando Robinson y su esposa se encontraban en la privacidad de su habitación, empezaron a hablar del tema y de lo mucho que les preocupaba esa relación. Es que no llevaban mucho, pero el cambio de su hija era notable y sentían que todo se les podía salir de control, así que empezaron a estar más atentos. Lo siguiente fue que Daniela empezó a bajar su rendimiento en la universidad y hasta empezó a faltar continuamente, pero ella le mentía a sus padres, así que ellos continuaban pagando el semestre sin imaginarse lo que sucedía. Lo delicado del tema es que el dinero se lo pasaban a Daniela y ella era la encargada de pagar, así que Daniela dejó de hacerlo y a cambio se lo gastaba con su novio. Ya a este punto Robinson y Elena decidieron hablar con Daniela para prohibirle directamente continuar con su relación. Lo hicieron de una manera amorosa y gentil, pero aún así ella no lo tomó para nada bien y decidió irse a vivir con él. Además se retiró por completo de la universidad y la maravillosa relación que tenía con sus padres se fue desvaneciendo y al pasar de los días esa confianza simplemente ya no existía. Además de eso, cada que ellos intentaban comunicarse con Daniela, ella o no les contestaba o les contestaba pero les colgaba rápido. Robinson igual insistía mucho para que regresara a la casa, pero ella seguía cerrada y no quería volver. Y lo malo es que ya tenía 17 y estaba a punto de cumplir su mayoría de edad, así que ni por ese lado la podía presionar. Lo que Daniela siempre decía era que Robinson y su madre estaban equivocados y que ella se los iba a demostrar. Y aparte de eso también decía que ellos eran muy apegados a ella y que por eso se inventaban tantas cosas, buscando que ella no se alejara de su lado, pero no era así. De eso no se trataba en realidad. Robinson y Elena estaban muy preocupados. Después de algunos meses y tratando de llevar la fiesta en paz y además buscando que su hija se acercara nuevamente a ellos,
Robinson y su esposa los invitaron a cenar y ella fue con su novio. Estando ahí, Elena notó que su hija tenía un buzo de esos gruesos y anchos, y lo raro es que estaba haciendo demasiado calor y ella no acostumbraba a estar con saco, pero no se lo quitaba para nada. Cuando Elena le preguntó que si es que estaba enferma o qué le pasaba por lo del saco, ella le dijo que sí, que al parecer le quería dar gripa y que sentía algo de escalofríos. Así quedó, pero un rato más tarde, por pura casualidad, mientras Daniela se estaba lavando las manos en el baño, con la puerta abierta, después de cenar, Elena, su madre, quien iba pasando, alcanzó a notar algo fuera de lugar. Como Daniela había subido las mangas de su saco hasta los codos, Elena vio un montón de morado que tenía alrededor de sus brazos, pero no quiso decir nada. Ella no era boba y sabía que eso significaba que, además de todo, su yerno estaba maltratando físicamente a su hija. Horas más tarde, cuando se acostó al lado de su esposo, le mencionó lo que había visto y quedaron que a la mañana siguiente Elena iría a hablar con su hija, aprovechando que el yerno se encontraba trabajando. Así lo hizo y cuando Elena llegó, Daniela pues no la esperaba, así que la descubrió en unos chores cortos y una blusa de tiritas, como solía mantener en casa. La madre de Daniela quedó completamente impresionada, ya que lo que había visto en su casa no era nada en comparación a cómo ese hombre la había dejado. Los morados no estaban solo en sus brazos, sino en todo su cuerpo, espalda, piernas, pantorrillas, abdomen, por todos lados. Era realmente triste verla de esa manera, cuando en casa siempre la procuraron. Daniela y su madre empezaron a hablar sobre el tema, y aunque al principio no quería soltar mayor cosa, Elena terminó haciendo que hablara y se desahogara. Le confirmó que todo eso se lo había hecho su marido, pero dijo que había sido la primera vez, cosa que no le creyeron, ya que, como dice Elena, uno reconoce cuando un morado es viejo o no, y ella en su cuerpo tenía un montón de ellos y de todo tipo. En pocas palabras, la conclusión que sacaba era que su hija estaba siendo sometida a esos tratos constantemente, aunque ella lo negara. Y si en esa ocasión lo habló fue porque se vio pillada, pero seguía defendiéndolo y le decía a su madre que él le había prometido que no lo iba a volver a hacer y que la iba a respetar. Pero que va, lo que vino fue aterrador, ya que la volvieron a ver en varias ocasiones igual o peor. Sí, hasta que finalmente la mandó directo a un hospital. Fue tanto el horror que la dejó inconsciente y duró en coma toda una semana, y mientras tanto, Robinson y Elena se sentían morir con el solo hecho de pensar en que podrían perder a su amada hija y de esa manera tan cruel. Era tan impresionante mirar a Daniela que se podía notar a simple vista que ese hombre le había dado hasta que se había cansado. O sea, se ensañó con ella de una manera que en vez de amarla parecía odiarla. Al verla de esa manera, Robinson tomó una decisión desesperada, pero esta vez no se lo contó a Elena, su esposa, porque sabía que si se lo comentaba, ella no lo iba a dejar ir y lo iba a detener. Lo que pasaba por la mente de él era: yo prefiero que mi hija me visite en una cárcel y no yo ir a tener que dejarle flores en una tumba. Robinson ese mismo día salió del hospital directo a la casa de su yerno, pero no se encontraba, así que se dedicó a esperarlo hasta pasada la medianoche y descargó con él toda esa ira que llevaba acumulada. Además, no iba solo, y otras 3 personas cercanas a él que conocían la situación quisieron ayudarlo, así que entre los 4 le dieron una lesión a ese muchacho que yo creo que jamás se le va a olvidar. Y tal vez ustedes piensen que por qué no fue primero a las autoridades, y es que sí lo hizo, solo que cuando iban les decían que mientras él no le hiciera nada a Daniela, ellos nada podían hacer. Como quien dice, había que esperar a que la desvivieran para que pudieran hacer algo, y eso justamente es lo que lleva a la gente a tomar justicia por mano propia. Robinson solo era un padre desesperado que sentía que su hija tenía los días contados si él no hacía algo. Y esa noche casi la embarra por completo, pero las personas que estaban con él evitaron una tragedia más grande. Sí, porque si no lo detienen, él hubiera acabado con la existencia de su yerno. Sin embargo, sí hubieron consecuencias, ya que a raíz de los golpes, ese hombre perdió la movilidad del brazo derecho y lo demandó.
Hoy en día Robinson está pagando una condena de 6 años y además tuvo que pagar una suma alta de dinero, pero dice que no se arrepiente, ya que con esto logró alejarlo de su hija definitivamente y así salvarle la vida. Daniela poco a poco fue volviendo a ser la misma de antes y no se cansa de pedirle perdón a sus padres por haber arruinado la tranquilidad que ellos se habían encargado de brindarle a lo largo de su vida. Esta conmovedora historia nos invita a reflexionar sobre la fuerza inquebrantable del amor paternal. Nos muestra hasta dónde es capaz de llegar un padre por proteger la vida y el bienestar de su hija, incluso cuando las circunstancias lo llevan a tomar decisiones extremas. Es un recordatorio de que el amor de un padre es un faro de esperanza y un refugio seguro, dispuesto a desafiar cualquier adversidad por el futuro de sus hijos. Y bueno, amigos del Rincón de Lili, esa fue la historia del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.